Bienvenidos, Vale. bienvenidas un día más a este canal en el que, pues ya sabéis que es el de Juventud de León y que solemos traer temas pues que os interesan. Hemos traído un montón de actividades, un montón de cosas y aunque ahora ya estemos en verano, pues siempre podéis seguir aprendiendo cosas y siempre podéis descubrir pues personas y carreras interesantes con un montón de salidas profesionales o que si os gustan, que más da de la salida profesional, hacerlo porque os mola. Y tenemos aquí hoy con nosotros un tío que no solo sabe leer las piedras, el terreno, las capas geográficas, sino que encima ha escrito unos cuantos libros, creo que 2, si no me equivoco, o 1. 5. Mira, tenía, tenía dudas, pues fijaros. Pues bueno, es alguien que es divulgador en Instagram, es alguien que es autor y es un gran geólogo. Tenemos a Nahum Méndez, un geólogo en apuros. ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien, encantado de estar aquí y echar un ratito hablando de geología. Bueno, este es el segundo intento que tenemos de hacer una entrevista, así que muchas preguntas ya te van a sonar. La primera fue un poco complicada. Pero bueno, ¿de dónde viene sobre todo tu amor por la geología? ¿Eras de estos niños que ya desde pequeño dijiste, yo voy a ser geólogo? Se me ha ido la, Ha la vuelto, ¿eh? conexión y no he escuchado. Perdona. Que desde cuándo se nace esta vocación por la geología. Si ya eras de pequeño un niño que le llamaba a conocer la tierra, conocer, eras el típico de las colecciones estas de minerales, como comentábamos el otro día. ¿Cómo nace en ti el interés por la geología? Bueno, pues yo soy geólogo vocacional, ¿no? Un día se te aparece el camino de la geología y decides seguirlo. Sí que es cierto que yo, pues, por donde vivo, tengo mucha relación con el monte, ¿no? Con el terreno, porque pues, he tenido siempre muy cerca la posibilidad de poder subir un monte, unos montes muy pequeños que tenemos aquí, que apenas llegan a los 120 metros de altura, y eso quizá fue uno de los grandes responsables de que se forjase mi amor por la geología. Eso, que ocurriese en cualquier tipo de evento como terremotos, volcanes, ese tipo de cosas que de pequeño te impactan mucho, yo creo que fueron las cosas que más fueron creando, ¿no? Esa necesidad en mí de conocer un poco mejor nuestro planeta. Claro, cuando hablamos de geología hay mucha gente que no sabe muy bien qué es, porque sí que lo tenemos aquí un poco como el gran desconocido, o pensamos que sois solo lo que hacen los estudios del terreno y poco más, pero ¿cómo explicarías la geología para alguien que no supiera nada de geología? Bueno, pues la geología es la, así de una manera académica, es la ciencia que estudia el origen, la composición, la formación de nuestro planeta, los procesos que se dan en ella, pero no solamente de la Tierra. Tenemos en el sistema solar un montón de cuerpos sólidos, pues, por ejemplo, nuestra Luna, los planetas, los asteroides, en fin, incluso las lunas que están formadas por hielo, Hmm. son algunos de los objetos que nos dedicamos a estudiar, ¿no? Porque aunque seamos muy diferentes, a grandes rasgos los procesos que nos han formado y que han dado origen a ellos son muy parecidos, ¿no? Y es una ciencia pues súper abierta porque, entre otras cosas, no solamente intentamos responder el origen del sistema solar, sino, por ejemplo, dónde pudo originarse la vida. Porque una de las grandes preguntas que los geólogos estamos intentando siempre intentar resolver es qué ambientes fueron los precursores o los más adecuados para que la vida, por ejemplo, se diera en nuestro planeta, ¿no? Y bueno, pues hacemos cosas así, estudiamos los volcanes, los riesgos naturales, estudiamos de dónde podemos sacar recursos naturales, hacemos muchísimas cosas. Claro, cuando tú te presentas a alguien y le dices que eres geólogo, pues a mí también me pasó un poco, que lo primero que piensas es en fósiles y en voy a ver dónde hay petróleo y pocos más. Pero, por ejemplo, ahora que has comentado el asunto de otros planetas, ¿cómo lleváis el estudio de otros planetas? Porque, bueno, la Tierra es fácil, pero ¿cómo es estudiar desde aquí la geología de otros planetas? Porque sí, desde un punto de vista cómodo, claro, tú miras las fotos, ¿no?, de Marte o de la Luna y dices, aquí hay un Claro. cráter, aquí hay una montaña, pero todo el estudio a mayores, ¿cómo se realiza? Bueno, pues una gran parte del estudio de la geología de los cuerpos del sistema solar es precisamente a través de las imágenes. En las imágenes podemos reconocer pues, patrones en el terreno que son similares a la Tierra y patrones que son muy diferentes. Mm. Entonces, bueno, cuando son parecidos, pues hacemos lo que es una analogía, ¿no? Igual que los biólogos cuando miran los fósiles hacen la anatomía comparada, nosotros hacemos una planetología comparada, ¿no? Y podemos intentar encontrar similitudes. A veces funciona y a veces es mucho más difícil. Pero bueno, las misiones espaciales también tienen sensores diferentes que nos permiten estudiar incluso desde la órbita
la composición de la superficie planetaria, podemos estudiar las atmósferas, tenemos misiones que van a la superficie y pueden tocar las rocas, incluso algunas también pueden estudiar su composición, incluso verlas más de cerca, y es cierto que obviamente es un estudio muy somero, es un estudio que no sustituye nunca al que puede hacer un ser humano ni al que podemos hacer en la Tierra, pero con eso ya podemos ir encajando muchísimas de las piezas e incluso conectarlas y hacernos una idea de cómo ha sido el desarrollo y la evolución de esos otros cuerpos que están en nuestro sistema solar y que también tienen una historia compartida con nosotros, con la Tierra. Claro, por eso muchas veces cuando oímos noticias en plan de no, esto, la existencia de estos valles o de estas historias, de estos cañones, demuestran que por aquí pasó agua en algún momento de la historia de este planeta. Claro. A los primeros que teníamos que mandar casi a cualquier planeta sois a los geólogos. Claro, de hecho, bueno, una de las últimas personas, por ejemplo, que fueron a la Luna fue un geólogo, fue Harrison Smith. O sea que, y de hecho, los astronautas de las misiones Apolo los entrenaron un par de geólogos, ¿no? Entre ellos el padre de la geología planetaria, que fue Eugene Shoemaker. Y claro, nosotros al final somos, o bien, si no podemos ir porque pues, a veces se prefieren otro tipo de perfiles más técnicos, por si ocurre algo durante la misión, sí que somos las personas que entrenamos a los astronautas que tienen que viajar, por ejemplo, a la Luna en el futuro también. De hecho, en España en las Islas Canarias, la Agencia Espacial Europea hace entrenamiento de astronautas para los que vayan a ir a la Luna o a Marte, sepan qué es lo que se encuentran, qué muestras son las más interesantes, qué tipo de cosas van a poder encontrar en este terreno. O sea que, bueno, dentro de la exploración espacial, aunque no podamos ir muchas veces, somos los que delegamos esa función en los astronautas. Claro, ya hablando del universo hemos tocado el tema, pero volviendo a la Tierra, ¿qué parte de la Tierra te parece la más fascinante y por qué? ¿Qué zona, aunque sea, o capa de la Tierra, o qué es lo que más te fascina de nuestro planeta desde un punto de vista geológico? Bueno, a mí la parte que más me fascina es la corteza, que es donde vivimos nosotros, Sí, ¿no? bueno, Porque es donde, es donde ocurren una gran cantidad de procesos. Es cierto que muchos de los procesos que ocurren en la superficie de la Tierra simplemente son a causa de esa transmisión de calor, energía y materia que hay desde el manto y desde el núcleo de la Tierra hacia arriba, ¿no? Pero a mí la corteza me parece muy interesante porque es la única a la que tenemos un acceso directo, es decir, que podemos tocar, que podemos ver, en la que vivimos nosotros y bueno, pues y también en el resto del planeta, es decir, no solamente en la Tierra, sino que a cualquier sitio donde vayamos lo que vamos a encontrar en la superficie, salvo cosa rara, es la corteza, ¿no? Y por lo sí, tanto, pues es el sitio que tenemos que conocer mejor por eso, porque ojalá pudiéramos ver dentro de los planetas, ¿no? Hacerles un cortecillo y poder ver lo que hay dentro. Pero por desgracia, como eso no podemos hacerlo, porque no tenemos máquinas que puedan hacerlo, y claro. lo tenemos que ver a través de datos indirectos, como pueden ser los sísmicos o los datos magnéticos o datos de muchos otros tipos, pues nos conformamos con la corteza, que también está muy bien. Hombre, está muy bien, hay un montón de cosas muy interesantes, tanto construcciones humanas como la grandeza propia de la naturaleza, como puede ser pues el Gran Cañón, Claro, eh, claro, los por supuesto. volcanes, que flipas y todo esto, pero claro, también estamos en un planeta que aunque sea un lugar idóneo para la vida, estamos rodeados de movidas como terremotos, volcanes, corrimientos. Claro. Ah, ¿Qué papel jugáis los geólogos en estas catástrofes naturales? ¿Se pueden llegar a prever o a mitigar de alguna forma? Mira, antes de responderte a esa pregunta, has hecho una reflexión muy interesante. Muchas veces hablamos de desastres naturales, nos referimos siempre a que son malos para la vida, pero para la vida nuestra, Claro, para la sí, vida del sí. ser humano. Pero claro, la vida a grandes rasgos muchas veces ni es alterada por este tipo de fenómenos, salvo Hmm, obviamente catástrofes globales, ¿no? Pero a veces también nosotros siempre vemos incluso la geología desde una perspectiva muy antropocéntrica porque nos afecta claro, principalmente a nosotros que somos una forma de vida, bueno, que obviamente somos conscientes de lo que ocurre, ¿no? Pero sí, respecto a lo que decías de los riesgos naturales, nosotros estudiamos prácticamente todos los riesgos naturales y estudiamos tanto intentar predecir dónde pueden ocurrir, cuándo pueden ocurrir. Es cierto que, por ejemplo, muchas veces hablamos de que sabemos que va a ocurrir una erupción de manera inminente en un volcán, pero, por ejemplo, con los terremotos nunca podemos decir cuándo va a ocurrir un terremoto ni dónde va a poder ocurrir, ¿no? Porque mientras que los volcanes pueden tener señales precursoras, los terremotos, por norma general, no dan ninguna señal de aviso. La Tierra por dentro es un sistema súper complejo y sí, todavía no podemos hacer ese tipo de predicciones, ¿no? Pero sí que podemos trabajar en mitigar. Es decir, en el caso de los terremotos, aunque no sepamos cuándo va a ocurrir, sí que sabemos los sitios donde pueden ocurrir los terremotos y de qué magnitud pueden ser. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ayudar a hacer una mejor normativa sismoresistente para que las construcciones estén bien hechas. Podemos hacer campañas de concienciación
podemos hacer campañas para conocer mejor cuál es ese riesgo y desde ese punto de vista, bueno, pues proteger mucho más a la sociedad, ¿no? De hecho, si uno va, por ejemplo, a países como Estados Unidos, Japón, Chile, de que son sociedades muy preparadas contra los terremotos porque hayan sufrido terremotos destructivos muy importantes y, Sí. por lo tanto, se ha hecho una inversión muy grande en ese sentido, ¿no? Pero ya digo, trabajamos en terremotos, trabajamos en los deslizamientos, en los corrimientos, porque son un fenómeno muy destructivo y que suele ocurrir de una manera normalmente muy rápida, ¿no? Y Sí. llevarse, pues, sobre todo, afortunadamente, infraestructuras, pero a veces también se llevan vidas humanas en ellos. Y bueno, pues los tsunamis, en fin, es que los impactos de asteroides, es que trabajamos prácticamente en todo lo que pueda ser desastroso para la vida humana en este caso. Ahí son, es que es un poco como que sois los agoreros, en plan, de tened cuidado por aquí, que un día se va a liar, ya lo verás, ¿sabes? Pero bueno, Bueno, más vale prevenir, ¿no? claro, de hecho, cuando alguna persona de mi pueblo me ve por la tele, dice, ya ha pasado algo malo, Ha porque pasado. obviamente, claro, la geología es cierto que la divulgación científica seguimos haciendo muchísimo, obviamente se descubren muchas cosas todas las semanas, pero claro, a lo que la gente realmente le impacta es eso, una erupción volcánica, un terremoto, algo que sea muy destructivo, ¿no? Y muy potente visualmente. Si no, como que la geología a veces pasa un poco desapercibida, a pesar de tener paisajes increíbles en nuestra geografía. Claro, es una de las cosas. A mí, por ejemplo, lo que me ha estado llamando mucho la atención es la espera, por ejemplo, de este David Wham, ¿no? Que tienen, por ejemplo, en Japón, la espera de ese terremoto que saben que va a llegar antes o después. Y claro, no sé, porque claro, tú piensas, bueno, las placas se mueven y todas estas cosas. Digo, no se podría llegar a predecir el movimiento de estas placas, pero claro, supongo que sean movimientos súper violentos, aunque lleven muchos años. En cualquier momento, dos deciden que se acabó y. Claro, mira, ese santo grial de la geología, uno de ellos es precisamente predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. No Hmm. podemos porque una gran parte de las cosas que van a desembocar en el terremoto no podemos medirlas y por lo tanto es imposible predecirlo. Sí que ya te digo, sí que sabemos, hombre, la cuenca pacífica es el sitio, el anillo de fuego es el sitio donde más Sí. posibilidades hay de que haya un gran terremoto destructivo, ¿no? Pero más allá de eso, y sabemos que zonas obviamente son tienen más riesgo, más allá de eso, no podemos decir cuándo va a ocurrir. Es decir, igual que predecimos, bueno, mañana puede ser que a mediodía llueva. Pues yo no puedo decir mañana a mediodía va a haber un terremoto. Es que eso no puede ocurrir. De hecho, este año hay una polémica muy grande porque hay un anime o un manga que se ha Sí, reeditado ahora y dice que el día 5 de julio va a haber un gran terremoto en Japón y eso ha provocado que el 80% de las reservas de viajes de Hong Kong a Japón se cancelen para finales de este mes y principios del mes de julio. Nosotros, ostras. obviamente, siempre decimos que esto no se puede predecir, pero yo también digo que si me tiene que pillar un terremoto de magnitud 9, mejor que me pille en Japón. Es decir, que al Claro, final sí. también uno no puede vivir con el miedo permanente. Es importante saber qué tiene que hacer uno en caso de terremoto, igual que tiene que saberlo en caso de incendio o en caso de una inundación. Pero no podemos vivir ni de espaldas ni tampoco sufriendo todo el día. Ay, pues me molaría, si quieres, para la temporada que viene, si lo vemos posible, hablar un poco de estas cosas de prevención ante ciertos accidentes Claro, por supuesto. geográficos o movimientos geográficos que, oye, nunca se sabe, aunque yo esté en León, pues vete tú a saber, pero te puede pillar fuera y el conocimiento siempre viene bien. Y Efectivamente. sobre todo, vamos a cambiar un poco la cara de la moneda y volvemos un poco a este ombligo del mundo que nos creemos sin serlo, siendo solo hormiguitas. Vosotros también ayudáis mucho a lo que viene siendo la vida, desde la búsqueda de agua, minerales, petróleos, ahora mismo las grandes búsquedas de estos minerales raros para las nuevas Claro. tecnologías. eh, ¿Ya se sigue dependiendo más de la geología o esto ya se está volviendo casi como un poco de la IA? ¿Lo hacen más rollos satélites, robots? O seguís, tiene que seguir llegando un tío allí y decir, pues por aquí. Bueno, hoy nos ayudamos de muchísimas herramientas, pero muchas hay que desplegarlas en el campo. Cuando Mm. uno, por ejemplo, está estudiando yacimientos minerales y quiere saber la cantidad que hay, dónde más o menos puede hacer la mina, tiene que ir a tomar muestras, hacer estudios que a veces son bastante largos en el tiempo y súper costosos. O sea que el geólogo todavía tiene que seguir incluso haciendo trabajo de campo a pesar de las herramientas que hay. Es decir, y es fundamental porque, por ejemplo, para saber si uno está buscando agua, que es un problema que tenemos en España muy importante, Sí, a veces uno no puede pinchar donde quiere que le salga el agua, no, tiene que saber dónde puede hacer el pozo, que eso, aparte de todo el proceso o trámite legal que tiene con las confederaciones y con los ayuntamientos, aparte necesita
ir unos señores con unas máquinas muy determinadas a hacer unas mediciones para saber a qué profundidad, por ejemplo, está el agua, ¿no? Si no lo sabemos, si no lo sabemos. Y eso mm, sigue siendo un trabajo muy de campo. Y en la minería, en la búsqueda de recursos, sigue siendo igual. Es cierto que hoy en día, ya digo, tenemos técnicas que desde los satélites, bueno, podemos saber qué lugares son quizá más adecuados para buscar determinados sí. minerales, pero aún así hay que seguir yendo, hay que seguir haciendo análisis y hay que seguir estudiando el terreno desde en primera persona, vamos. Claro, supongo que al final, por mucho que el satélite te envíe una imagen, también habrá veces que tú desde el estudio digas, vale, esta imagen puede corresponder a que aquí podemos encontrar una balsa submarina de agua, llegas allí y dices, bueno, pues parecía que sí, pero no. El problema del agua en España, ¿tú lo ves solucionable? ¿Crees que tenemos todavía pozos afluyentes subterráneos, algo que explotar, sobre todo en zonas más, más cálidas, que es donde más suele estar el problema, o con menos probabilidad de lluvia, porque sí que nos estamos dando cuenta del cambio climático, que esto poco a poco, si no España, nos vamos a volver en un desierto. Yo tengo quizá una opinión un poco polémica. Yo creo que se ha abusado, y de hecho lo sabemos por los datos de satélite, porque la Tierra se hunde conforme vas extrayendo el agua, Hmm, que hemos extraído demasiada agua subterránea, ¿no? Y tenemos que replantearnos un poco cuál es nuestra relación con el agua, de dónde podemos sacarla. Es conveniente que la saquemos de determinados sitios o de determinados otros, pero las aguas subterráneas, aparte de que con el tiempo, sobre todo por determinadas acciones, pueden ir sí, perdiendo calidad, van perdiendo volumen y en los acuíferos una vez que se vacían o pierden mucha agua, se compactan y luego no pueden volver a almacenar la misma cantidad de agua. Entonces, el tema de la política del agua es un problema muy hmm, complejo que se encuentra con muchos intereses agrícolas, industriales, sí, políticos, etcétera, y que hay que resolver. ¿Cómo se puede resolver? En España es muy difícil porque tenemos cuencas muy deficitarias, sobre todo las que dan al levante y las que dan al sur, claro. y que probablemente en el futuro la Unión Europea nos diga, los trasvases se han acabado, es decir, ya no vais a poder trasvasar en vuestro propio país, vuestras cuencas van a tener que depender de vuestros propios recursos. Hmm, ¿Cuáles van a ser esos recursos? Pues probablemente el agua desalada del mar, ¿no? Y hmm, que el problema que tiene sobre todo es el coste que tiene, que es más elevado. Y claro. probablemente vayamos hacia un escenario de ese tipo, sobre todo para intentar evitar el gran consumo y evitar que las aguas subterráneas pierdan mucha calidad y pierdan mucho volumen, porque es nuestro seguro de vida, no es por otra cosa. Es decir, si fuésemos a un escenario de muy pocas precipitaciones en las cuales los acuíferos más superficiales y que se rellenan habitualmente no Sí, se rellenan y los ríos pues tampoco ya empiezan a flaquear mucho más, pues igual tenemos que plantearnos a ir a una solución desaladora total. No lo sé, no quiero ser muy agorero en el futuro, pero bueno, lo que vimos, yo vivo en la cuenca del Segura y es una sí. cuenca extremadamente deficitaria y la situación yo no la veo sencilla, desde luego no es. Pero yo creo que es posible que la Unión Europea incluso en algún momento, ya te digo, nos plantee que se acabaron los trasvases entre cuencas. Una, bueno, una situación un poco complicada. Lo que también tenemos que valorar mucho es lo que tenemos, los recursos que tenemos y cómo aprovecharlos bien, aunque muchas veces nos quedemos un verano sin rellenar nuestra piscina, pues bueno, pues vamos a la pública, que Exacto. no pasa nada. Y encima lo que tú dices, que estáis viendo y encontrando cuando hacéis esos estudios, también estáis viendo cómo la misma historia de la Tierra ha habido momentos de diferentes cambios, no tan a lo mejor tan pronunciados como el que estamos viviendo ahora, producido por nosotros mismos, pero sí que ha habido cambios en el clima, cambios en el terreno, cambios, claro, porque más allá de los dinosaurios y los fósiles, ¿qué aprendemos nosotros de los estudios de las capas de la Tierra? Pues mira, has hecho una reflexión muy interesante. Es cierto que ahora la geología trabaja a distintas escalas. Hmm, Y sí que es verdad que a lo largo de la historia de la Tierra han habido cambios climáticos. La Tierra ha pasado de ser una bola de nieve, como se llamaba hace 800 millones de años más o menos, ha pasado a ser un mundo con agua líquida en su superficie, con casquetes polares, incluso sin casquetes polares. hmm, El problema es la escala de tiempo en la que nos movemos. Lo que antes pasaba en 1000, 10.000, 100.000 años, en un millón de años, ahora pasa en una generación de personas. ya, Y eso es ahora lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y la geología nos enseña que, bueno, que es verdad que en algunos momentos ha habido fenómenos naturales que han provocado cambios bruscos en determinados momentos, pero es que ahora estamos acercando tanto la escala temporal a nuestra escala temporal, a la humana, que todo eso que hacemos ahora tiene un efecto directo sobre nosotros. Y precisamente de geología aprendemos muchísimo, porque ahora se está hablando muchísimo de las especies invasoras, por ejemplo. sí,
o un tema muy importante, ¿no? Hay especies que vienen de un clima donde vivían perfectamente en una zona y vienen aquí pues a través de barcos, de aviones, en fin, vienen de muchas maneras, ¿no? O incluso a través del agua, sin ningún tipo de problema. Bueno, pues en el registro fósil, por ejemplo, aprendemos cómo han sido también invasiones anteriores de especies invasoras, cómo han ido desapareciendo, si ha habido algún cambio que haya permitido que esa especie invasora volviera a desaparecer, ¿no? Y con ello, incluso quizá aprender si podemos deshacernos de ese tipo de especies invasoras ahora, ¿no? O cómo, por ejemplo, cambios climáticos anteriores han afectado a las formas de vida que vivían en ese momento, ¿no? Y si se puede hacer algo para intentar que las formas de vida que hay ahora pues no desaparezcan ante un cambio tan brusco y tan repentino. Aprendemos eso, aprendemos, bueno, que la evolución es un continuo y que nosotros no somos ni los primeros ni los últimos de la Tierra. Detrás de nosotros vendrán O muchísimas sea, especies y que si ha habido algo continuo en la historia de la Tierra ha sido precisamente la historia de la vida, es decir, la vida desde que apareció en nuestro planeta la ha colonizado y ha permanecido continuamente en nosotros. Y también que la Tierra, aunque no estemos nosotros, va a seguir funcionando, ¿no? Eso lo sí. aprendemos también de la geología. Ha funcionado antes de nosotros y cuando nosotros no estemos también seguirá funcionando. Es interesante y ahora se me plantea dos dudas. Una respecto a muchas cosas que lees por internet, que luego te preguntaré sobre todas las cosas y todos los bulos y todas las movidas que te encuentras en internet sobre geología, ya sin entrar en el tema del terraplanismo, porque entonces aquí estaríamos 45 horas, pero sí que me llama la atención, por ejemplo, la movida de que hubo una gran inundación, esto que llamamos el diluvio universal, sí que parece ser, o he visto que en algunos documentales también del canal Historia, que la credibilidad de ahí es que por la mañana guerra mundial y por la noche las pirámides los hicieron los alienígenas. Pero es verdad que existió esa gran inundación que se ve y se refleja en diferentes religiones. Bueno, realmente no sé si ha habido una gran inundación como tal. Nosotros, por ejemplo, en el Mediterráneo, hace unos 7 millones de años, tuvimos un vaciado del Mediterráneo prácticamente y luego una gran inundación, pero entonces no había ningún ser humano para contarlo. Pero claro, sí que es posible que a través de la tradición oral hayan habido grandes inundaciones que hayan podido ir pasando y al final permeando las distintas culturas, en Mm, este caso de Oriente Medio, ¿no? No hay sí, ningún problema. Pero no sé si ha sido algo tan catastrófico como realmente se plantea. Es decir, no, obviamente, con diluvio universal no me refiero a que se sí, inundara sí, toda la Tierra. Eso no, lo entendamos. eso no puede ser, sino que haya sido una inundación generalizada que haya podido afectar pues, a zonas sobre todo. Claro, es que uno de los problemas de Oriente Medio es que las zonas que son fértiles, las zonas donde están los ríos más caudalosos, muchas veces son llanuras de inundación y se inundan Ya, y o entonces de ya. una manera más o menos periódica, ¿no? Pero en geología tenemos un diluvio universal, entre comillas, que es lo que llamamos crisis desalinada del Mesiniense, en el cual, pues, en determinado momento, el estrecho, o bien por el estrecho o por el mar de Alborán, se cerró, dejó de entrar agua del Atlántico, empezó a evaporarse el agua del Mediterráneo y con los ríos no se podía rellenar lo suficiente Mm, y prácticamente el Mediterráneo, no tanto, pero prácticamente podríamos decir que quedó seco. Y luego, en un ostras. momento determinado, volvió a abrirse y empezó a entrar el agua pues, a una velocidad muy alta, ¿no? Entonces hemos tenido un diluvio universal en ese sentido, pero en el mesiniense, bueno, por universal digo la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Que es Sí, un sí, sí. sitio realmente bestial, ¿no? Para llenar de agua. ¿Se imagina cuántas piscinas caben en el mar Mediterráneo? No lo sé, pero billones seguro. Y, por ejemplo, de estas ideas que hay sobre tu profesión, sobre ser geólogo, ¿cuál es la que más te ha sorprendido o la más divertida o la más equivocada cuando alguien llega y dice, soy geólogo? Y alguien te dice, ah, pues, ¿qué es lo más impactante que te has encontrado respecto a la visión que tienen de tu profesión, no de los conocimientos que tengas? Yo creo que en una gran parte son los estereotipos, ¿no? En el cine, la persona que se dedica a la geología suele ser pues, una persona, un alcohólico, divorciado, desaliñado, en fin, solemos Pre- tener este tipo de Prediciendo el cliché, fin ¿no? Que es del un cliché. mundo cada 2 días. En plan, ¡se va a acabar! ¿Sí? O todo lo contrario, o quitándole toda la importancia, ¿no? Es ese cliché quizá que impacta muchísimo porque lo vemos en el cine de Hollywood, ¿no? Y como que se nos queda a ojo de los geólogos son unos tíos que están locos, que le da exactamente igual todo, que a su familia les importa una mierda, lo único importante son las piedras, ¿no? Pues eso es uno de los grandes clichés de la geología, ¿no? Y
obviamente, como en todas las profesiones, pues hay gente más ordenada, menos ordenada y de todo tipo, ¿no? Somos personas, al fin y al cabo, somos personas normales y profesionales, solamente que en vez de dedicarnos, pues, yo qué sé, a rellenar papeles, pues nos dedicamos a las piedras, pero Bueno, somos como cualquier otra profesión. no, no, bueno, como todo lo que nos podemos encontrar, pero bueno, que desvirtualizar un poco esa imagen, ¿no? Como del arqueólogo con Sí. Indiana Jones o estas Exactamente, sí, es historias. algo así. Al Eh, final son estereotipos que se construyen en sí, base, en muchas veces, al lenguaje audiovisual del cine de Hollywood, además, que son los que peor nos han tratado toda la vida. luego te voy a hacer una pregunta sobre el cine de Hollywood, porque Ah, hubo un boom del cine de catástrofes sí, y sí. ahí tenemos cosas que matizar, pero llega un momento que tú decides dedicarte a la divulgación por redes sociales. Ujú. Eh, ¿De dónde nace la idea de un geólogo en apuros? Pues cuando empecé a estudiar, pues una de las formas que para mí me parecían mejores para estudiar era divulgar lo que yo estaba estudiando, ¿no? Es una Mm, forma de verbalizar lo que estás haciendo. Y mm, eso pues, te ayuda un poco a retener el conocimiento. Yo empecé primero en redes sociales, primero tuve un blog, todavía no sí, había muchas redes sociales en ese momento, bueno, todavía lo tengo, de hecho, un geólogo en apuros, y nada, y luego lo continué hacia divulgación, pues eso, más presencial, más redes sociales, y también, bueno, sigo escribiendo en muchos sitios, pero fue cambiar conforme va evolucionando los medios, por claro. eso también vamos evolucionando, ¿no? Y bueno, al final surgió prácticamente de una necesidad de aprender mejor y de saber más, ¿no? O por lo menos de fijar esos conocimientos. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, que subraya mucho y es capaz de retener el conocimiento, pero yo lo necesito verbalizar. Para mí eso me hace que aprenda mucho más rápidamente. O sea, el primer apuro al que te enfrentaste fue sacar la carrera de geología. Hombre, por supuesto, yo creo que es el primer escollo que pasamos todo el mundo. Y cuando te pones con todo esto, ¿qué es lo primero que te sorprendió de la divulgación científica en redes? La Pues que había acogida, el... bueno, la acogida, yo siempre estoy muy agradecido, ¿no? Por la acogida de una cuenta humilde como la mía, que es de geología, que yo solamente hablo de geología, no suelo hablar Hmm, de más cosas, pero sobre todo en el momento que éramos muy poca gente haciendo divulgación de geología en castellano, muy poca, muy poca. sí, Sí que es verdad que había gente ya, sobre todo en la universidad, que se hacía divulgación, pero sobre todo libros y algunas charlas y tal, pero todavía no había tanta divulgación. Había mucha divulgación en habla inglesa, a un nivel ya, disparatadísimo bueno, de angloparlante altísimo, y ya empezaba también a ver en Latinoamérica en castellano, y eso pues fue muy bueno, ¿no? Para que la geología al final también fuera tomando un poco de espacio en la divulgación internacional. Gracias a la gente que habla nuestro idioma, pues eso ha permitido que ampliemos muchísimo el espectro de gente a la que podemos llegar, ¿no? Más pequeños, más medianos, más adultos. Hay magníficos y magníficas ilustradoras científicas que son geólogas y geólogos y hacen unas cosas maravillosas en ese aspecto. Hay gente que hacemos más cosas en redes sociales o en televisión. Hay gente que, por ejemplo, se dedica más al tema de los libros, claro. pero hay distintos enfoques, ¿no? Y eso es muy de agradecer, ¿no? La diferencia que había desde que yo llegué hasta ahora, pues, hombre, ahora soy muchísimo más feliz porque tengo muchísima más gente con la que hablar, con la que poder relacionarme y, sobre todo, con la que poder hacer divulgación juntos. Claro, es que encima tú has aparecido y has hecho divulgación en diferentes medios, o sea, desde lo que tú dices, televisión, redes, los libros. ¿Cuál crees que es el que te funciona mejor para dar a conocer datos de geología? Pues bueno, yo creo que los libros por un lado sobre todo mi primer libro, Un geólogo en apuros, que es un libro dirigido a un público más joven, Hmm, es una buena forma de entrar a la gente, pero a mí lo que mejor yo creo que me funciona son las charlas. Yo creo que la primera persona sí, hace mucho más, ¿no? Porque la gente se implique, te conozca, tenga ganas de discutir algo contigo. Yo creo que eso para mí es mucho mejor. Las redes sociales, obviamente, son maravillosas porque te permiten llegar a un público amplísimo. Pero yo siempre digo que cuando uno va a dar una charla, la dé para uno o la dé para 1000, es igualmente importante, porque evangelizar en geología o alfabetizar en geología es importantísimo. Porque una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de todo este tiempo, además del desconocimiento que hay obviamente de sí, la geología como ciencia y de lo que hacemos, es que cuando la gente la conoce, dice, lo que me he estado perdiendo todos estos años, ¿no? Porque aquí tenemos, afortunadamente, en España tenemos un clima maravilloso, o bueno, entre comillas bueno, maravilloso, porque hace mucha calor, pero es un clima que te invita a salir a la calle, a salir a andar, a salir al paisaje, a hacer montañismo, lo que sea. Bueno, pues eso es mucho mejor si te pones las gafas de geólogo también.
O sea, la geología mejora la vida, se podría decir. Y sobre todo entender un poco mejor tu planeta, tus paisajes, pues la corteza, ¿no? Como comentábamos, yo creo que te hace y te enseña a valorarlo un poco más. Pero ¿cuál es, por Claro. ejemplo, el conocimiento geológico que más te choca que la gente no conozcamos? Por ejemplo, porque claro, con tantas charlas, con tantas preguntas, ¿cuál es ese dato que crees que a la gente le sigue sorprendiendo, fascinando de nuestro planeta? Pues no lo sé, pero por ejemplo, el no saber cómo se formó la Luna, ¿no? Que es un proceso súper violento y espectacular. Cosas así, ¿no? Que son muy llamativas y a la gente, pues a veces no cae o no le interesa o no se lo han explicado, ¿no? O cómo se formaron los planetas, que son procesos súper rápidos, violentos, llenos de magma, roca fundida, ¿no? Algo desde luego fue muy espectacular de poder ver, ¿no? Y la gente nunca se detiene a pensar, ¿no? Cómo esas pequeñas partículas de roca y de gas que habían en el sistema solar inicial, poco a poco fueron uniéndose, chocando cuando iban haciéndose cada vez más grandes, haciendo colisiones súper violentas, transformando nuestro planeta en un océano de magma por completo y poco a poco fue enfriándose y transformándose en el mundo habitable que es hoy, porque nuestro planeta desde el principio hasta ahora ha evolucionado también muchísimo, Sí. ¿no? Es una cosa que a la gente se le olvida, ¿no? Que al igual que nosotros vamos cambiando con la edad, nuestro planeta también va cambiando con la edad. ¿Y tenemos algún conocimiento que pensamos que es firme de la geología y resulta que es mentira? O sea, quiero decir, ¿tenemos algún conocimiento que estamos todo el rato diciendo esto es así o porque no tenemos, somos un poco cabezones respecto a algunas cosas y a lo mejor estamos totalmente equivocados? Ya no me refiero, por ejemplo, a la escala de la dureza de los minerales o, o alguna de estas cosas. ¿Hay algún conocimiento que tú creas que estamos dando por seguro y es erróneo? Bueno, pues por ejemplo, ahí en nuestro acervo popular, sobre todo en determinadas zonas, se dice mucho que cuando hace calor hace tiempo de terremotos, porque relacionamos a veces, pues esos periodos de Claro. sequía, periodos de calor, con, por ejemplo, con que ocurran terremotos cuando simplemente ha sido una coincidencia temporal, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el sureste peninsular, ese tipo de cosas van muy ligadas, por ejemplo. Se ha convertido en una cosa también un poco de folclore y es un conocimiento, ya digo, muy arraigado en nuestro eso. Y no, creo que no solamente aquí, sino que en más sitios incluso se suele decir eso. Sí, sí, o sea, siempre estamos como pensando cosas con... A mí también me chocan mucho, por ejemplo, la gente que busca agua con estos dos palos, creo que son Ah, con los zahoríes, zahoríes, sí. Sí, y sí. me sigue sorprendiendo y no sé si es parte de vuestro trabajo también, o, o Sí, so- sí, son, nosotros. son protogeólogos, o cómo lo hacen, o es suerte, o... Hay varios tipos de zahoríes, ¿no? Antiguamente, antes de que existieran bueno, ya existían los geólogos, pero había una profesión que era la profesión de pocero. Hmm. El pocero no necesitaba los palos para saber dónde había agua, porque él sabía dónde habían pozos y sabía, observando el paisaje, cuáles eran los lugares donde podía haber agua subterránea en profundidad y poder hacer un pozo. Bueno, pues los zahoríes son más o menos lo mismo, solamente que haciendo una performance, porque Ah, ni la Tierra tiene esa energía, ni se canaliza a través del pozo, ni del péndulo. Entonces son chorradas. Y quien no esté de acuerdo conmigo, pues me parece muy bien, pero es una chorrada con un piano. Nadie ha encontrado agua así que no sepa dónde encontrarla. También te lo digo, ¿eh? bueno, pero mola también un poco el espectáculo, ¿no? Es un poco como la magia y los Claro, conocimientos. Hay que darle el valor que el conocimiento lo tiene, al menos. Es decir, el agua está aquí, pero te voy a montar un numerito para cobrarte un poco más y vas a flipar. claro, pero para eso existía una profesión muy española, la profesión de pocero. Es una Sí, profesión que se ha perdido porque hoy en día es todo tecnológico, ¿no? Pero es que claro. esa profesión ya existía. Lo que pasa es que luego en los 80 y en los 70 nos dio por la New Age y nos dio por las cosas místicas y volvimos a traer los zaorís aquí, ¿no? Y las energías y no sé cuántos rollos. Pero eso no tiene ninguna base científica, ni el péndulo se mueve hacia el agua, ni las varas de zaorí tampoco. Eso, vamos a ver, como dos trozos de percha metálicos van a moverse, por favor. Venga, 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 venga. Buah, Estamos en si el haces siglo tú así XXI con ya, las yo, manos. claro, Claro. estamos en el siglo XXI. Bueno, pues ahora que utilicen una app, ¿sabes? En plan de app de buscar agua. Y digo, oh, bueno, es que me. Pues, oye, aquí hay Bueno, negocio. no estaremos a lo mejor Es- tecnológicamente muy lejos de miniaturizar las técnicas que usamos para buscar agua, ¿eh? bueno, sería como el Tinder de los pozos, en plan de pozos Sí, cerca, sí, sí, totalmente. pozos en tu zona. A través de la divulgación, yo me he fijado que queréis llegar a muchas personas.
Pero sí que estábamos hablando antes que en los coles la geología se pasa así un poco como el tema, que es el tema justo, ¿no? De vamos a estudiar las capas de la Tierra, un poco la formación, que sepas que hay un núcleo de magma y para adelante. ¿Está demasiado escondida en los temarios? Muchas veces incluso está al principio, pero se prefiere dar la parte más biológica, más de ecosistemas y tal, antes que la geología. Yo lo siento mucho porque creo que la alfabetización en geología pues salva vidas y ayuda Hmm, a conocer mucho mejor nuestro planeta, pero está bastante maltratada en el sistema educativo y cuando uno pasa por la etapa de la secundaria se da cuenta que es muy raro que primero de la geología y después de la biología, ¿no? Por ejemplo. Sobre todo ya digo, en las etapas de a partir de tercero, cuarto de la sí, ESO, ya es un poco más adulto, ya se da cuenta de las cosas, desgraciadamente, aunque ya digo, los primeros temas sean los de nuestro lugar en el cosmos y la geología, se ven al revés, ¿no? Y a veces, de hecho, ni se llega a dar ningún tema de geología, aunque esté dentro del temario, porque ya digo, se valora mucho más porque como la geología tampoco pondera luego en el bachiller para una carrera, cuando si uno se la cogiera, por ejemplo, como optativa, pues ¿para qué voy a darles este temario si luego nadie se va a coger esa optativa? No tiene ya. ningún sentido, ¿no? Pero Claro, bueno, en fin, nosotros seguimos luchando porque se siga dando geología, porque además yo estoy convencido que es una ciencia importante. Conocer el planeta donde uno vive, bueno, es lo mínimo, no es como conocer el pueblo donde uno vive. Si no sí, sabe no, dónde no. está la tienda o no sabe dónde está el médico, pues mal vamos. Es lo que me ha chocado, porque, claro, saltarse o colocar en un segundo plano, vamos a suponer, cómo está distribuida tu casa, y Mm. empiezas a hablar de tus compañeros de piso, sí, y luego sin saber dónde pasa cada cosa o dónde está tu lugar. O sea, me parece más interesante el enfoque que tú le das de dar a lo macro y luego ya ir un poco a poco a lo micro, ¿sabes? Pero primero, joder, conoce la Tierra, ¿no? Conoce de dónde viene, cómo se ha formado, qué hay, qué te puedes encontrar y también porque te va a servir luego para explicar mejor los diferentes tipos de biología que encontramos, tanto marina como terrestre, como... Porque claro, al final ahí está la evolución, ¿no? Que se adaptan al clima